Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de flujo de trabajo de Club. Hoy vamos a ver cómo hacer una sneaker o unas zapatillas de cero. Entonces voy a ir enseñando todos los pasos necesarios. Va a ser un vídeo largo, pero seguro que vais a aprender cosas nuevas. Lo primero es importar el avatar de la horma y de la suela que he preparado. Dentro de la descripción del vídeo podéis encontrar el enlace a Connect para descargarla, ¿vale? Entonces es una horma con la que encaja una suela de zapatilla bastante básica, pero bueno, van a haber funcionalidades avanzadas dentro de este vídeo, pero al final es bastante básico, ¿vale? La horma está separada de la suela, entonces veis que se puede seleccionar y mover de manera independiente. Y lo que vamos a estar haciendo la mayoría del tiempo es tener una de ellas desactivada, que es la suela, para que no interactúe. Aquí podéis ver el tamaño de malla, ¿vale? Que es un tamaño de malla adecuado, está hecha la retopología para que funcione bien la simulación de clone, ¿ok? Los colores luego los podemos cambiar, etcétera, es más que nada para saberlo en las partes. Y aquí lo que voy a hacer es seleccionar y desactivar y ocultar el avatar de la suela, de manera en que vamos a crear lo que es el upper o lo que son los patrones sobre la horma y luego podemos ir activando la suela para ver lo que ocurre, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es seleccionar aquí en la herramienta de lápiz 3D Avatar, en la ventana del 3D, y lo que vamos a hacer básicamente es dibujar una línea sobre el avatar de la horma, ¿vale? Yo suelo empezar desde la parte trasera, desde el centro, ¿vale? Entonces hacemos clic y si queremos hacer puntos de curva, manteniendo el control en nuestro teclado, podemos ir haciendo curvas en vez de líneas rectas, de manera en que la forma vaya siendo más orgánica, ¿vale? Entonces, la forma principal o los patrones principales lo que van a ser la suela, esta parte que he hecho ahora, y luego la parte de arriba. Ahora veréis cómo lo podemos hacer. Utilizando el punto que he hecho primero, lo que voy a hacer es desde ahí dibujar una línea vertical hacia arriba, ¿vale? Entonces hago clic aquí, subo hacia arriba y puedo apretar Shift en mi teclado de manera en que vaya en los ejes de coordinadas, ¿vale? Pues llego hasta arriba y donde quiera terminar hago clic sobre el punto y termino. Ahora lo que voy a hacer es dibujar lo que sería el tobillo, lo que nos va a cerrar el patrón, entonces puedo hacer clic sobre ese punto y ir haciendo clics. Aquí se me ha ido, puedo darle a suprimir para que se me vaya, entonces vuelvo a apretar control para hacer puntos de curva y voy haciendo clics con el control apretado en mi teclado hasta que llego a la parte de detrás, ¿vale? No os preocupéis si alguna forma queda deformada porque podéis venir aquí a la herramienta de editar lápiz 3D, avatar, ¿vale? Y con esto vamos a poder modificar la forma que tenemos hecha. Entonces puedo venir aquí, puedo girar, seleccionar este punto y moverlo. Haciendo clic y arrastrando puedo editar estas formas. Puedo mover el punto de manera en que se quede más adaptado al tobillo, ¿vale? Puedo llevarme esto aquí adelante para que no me haga una curva rara y más o menos aquí tendríamos lo que sería la parte de arriba, ¿vale? Una vez tenemos estas dos formas, lo que podemos hacer es venirnos aquí a la herramienta de aplanar, justo debajo de la de lápiz 3D, y vais a ver que lo que podemos hacer es hacer clic izquierdo sobre una de las formas que hemos hecho, una de las formas cerradas, y nos dice aquí lo que podemos hacer, seleccionar todas las áreas que se van a aplanar y luego presionar Enter. Entonces, ahora que tenemos esta seleccionada y está en amarillo, si presiono Enter, me va a crear este patrón utilizando la forma y el dibujo que hemos hecho sobre el avatar 3D, ¿vale? Y lo mismo con la parte de arriba. Me vengo de arriba, hago clic izquierdo y Enter. Entonces me hace un patrón utilizando esas líneas de referencia que hemos utilizado, como que hace una piel alrededor del avatar con esa forma, ¿vale? De manera en que nosotros vamos a poder utilizar esto. Aquí se me ha mostrado el avatar otra vez, entonces bueno, lo voy a seleccionar el de la suela. Veis que está azul porque está desactivado, pero se ha mostrado, entonces puedo hacer clic derecho y ocultar avatar. Aquí ha pasado algo, que es que al girar se me ha ido todo de la pantalla 3D, entonces si hago clic derecho y visión completa, me lo vuelve a centrar, ¿vale? Esto pasa porque el avatar es muy pequeño. Para que no pase esto, un consejo es añadir un avatar, por ejemplo, dentro de la biblioteca, dentro de avatar, si nos vamos a 3D Shape, podemos añadir una forma 3D cualquiera al entorno, de manera en que ya nuestra cámara no se gire, ¿vale? Entonces ya podemos seguir trabajando. Ahora lo que vamos a hacer es estos patrones que hemos creado a partir del flatten o del aplanado, voy a bajar primero la distancia de partículas, porque a ser un objeto más pequeño, no hace falta que trabaje en 20 de distancia de partículas, que es por defecto, lo puedo bajar para que me dé más resolución, ¿vale? Además, lo que puedo hacer es venirme aquí a las herramientas 2D y puedo irme a editar puntos de curva. Veis que hay algunas curvas que nos la hace un poco deformada
¿vale? Y lo que puedo hacer es seleccionar los puntos que no me interesen y borrarlos, de maneras que las formas sean más lisas, ¿vale? Digamos que editar. Podemos utilizar lo que nos ha sacado la herramienta de flatten o de aplanar como base, pero nosotros podemos ir adaptándolo para que la forma tenga más sentido, ¿vale? Digamos que es solo una referencia, ¿ok? Y una vez la forma tenga sentido y esté contento con ella, lo que puedo hacer es cogerme las herramientas de costura. En este caso, veis que la parte de atrás ya está cosida, ¿vale? Entonces no hace falta coserla, pero puedo utilizar la herramienta de costura libre para coser lo que es la suela con la parte de arriba, ¿vale? Entonces voy a utilizar el punto del final, todo el contorno de la suela con todo el contorno de la parte de arriba, ¿vale? Va a haber una diferencia de tamaños probablemente, pero ahora vamos a ver cómo se puede arreglar esto, ¿vale? Entonces, sobre todo, veis, lo he cosido sin tener mucho en mente cómo lo estaba haciendo, entonces me ha salido invertir. O sea, me ha salido la costura invertida. Entonces puedo seleccionar la herramienta editar costura, hago clic derecho sobre esa costura y puedo invertirla, ¿vale? Para que esté centrado. Y vais a ver cómo en el 3D ahora ya me sale alineado, ¿vale? Entonces ya puedo simular y veis cómo queda ahora mismo los patrones alrededor de nuestro avatar. Podemos ajustarlo un poco, ¿vale? Para que la suela vaya un poquito más centrada. Y para que quede un poquito mejor, os puedo enseñar un truco que es seleccionar el patrón de la suela y cambiar los encogimientos horizontales y verticales, ¿vale? De 100 a algo menos, a 80, 90, una cosa así, ¿vale? Yo lo probé y 80 no quedaba muy bien, lo puse en 90, ambos. Y también para que no quede arrugada la suela, lo que puedo hacer es seleccionar el patrón de la planta, ¿vale? Y utilizar la escala, hacer clic izquierdo arrastrar y clic derecho para subir la escala un poco y que las costuras, ¿vale? Se adecúen un poco más. Veis que ahora la diferencia es un centímetro, pero antes había bastante más. Entonces voy a poder ir centrándolo un poco mejor, ¿vale? Es cuestión de ir ajustando los patrones hasta que queden bien, ¿vale? Si vuelvo a seleccionar también aquí la planta, lo puedo volver incluso a escalar un poquito más hacia abajo, ¿vale? Lo pongo a 102 en vez de a 105, como había hecho antes, y voy viendo cómo queda, ¿vale? Le puedo ir dando tironcitos en el 3D mientras simulo para ver cómo queda, ¿vale? Cuidado que no se os salga como a mí, ¿vale? Que siempre esté también el talón arriba para que quede centrado e intentar que quede lo mejor posible, ¿vale? Mientras la línea de la parte de atrás esté centrada y la suela también, digamos que el patrón de la suela también, vamos a ir por buen camino. También aquí lo que puedo hacer es hacer clic derecho y reforzar, ¿vale? Que aquí lo he hecho con los atajos de teclado, veis que el patrón se ha puesto naranja. Esto es porque he hecho un refuerzo con control H, ¿veis? Aquí si hago clic derecho en el patrón, aquí pone reforzar, ¿vale? Y el atajo de teclado es control H. Y esto lo que va a hacer es que los patrones se queden más duros, con menos arrugas, ¿vale? Y también lo que puedo hacer es congelarlo una vez esté contento con la posición para que no se me mueva ese patrón, ¿vale? Y digamos que lo podemos tener de base y esa posición no nos va a cambiar cuando simulemos. Vale, pues lo siguiente que podemos hacer es empezar a dibujar sobre este patrón, ¿vale? Entonces aquí en esta herramienta, la de lápiz 3D de modelo, es similar a la que hemos utilizado sobre el avatar, pero esta vez sobre los patrones, ¿vale? Y vamos a utilizar un método similar a lo que haremos en la vida real de poner cinta de carrocero alrededor de la horma y dibujar sobre ella para luego tener los patrones en plano, ¿vale? Entonces esta herramienta funciona igual que la del avatar. Podemos ir haciendo clics, con control hacemos puntos de curva, ¿vale? Entonces hago clic aquí al principio, mantengo control en el teclado y voy haciendo clics para hacer una forma, ¿vale? Voy a hacer unas formas relativamente sencillas, ¿vale? Que lleguen sobre todo casi hasta el final. Ahora veremos cómo se pueden extender, cómo se pueden pasar el patrón, etcétera. Pero sobre todo está en la fase más de diseño, más de ver pues, las formas que nos gustan, etcétera, ¿vale? Entonces aquí puedo hacer la apertura del de los cordones, ¿vale? Y puedo utilizar la herramienta Shift en el teclado para que las líneas sean rectas, ¿vale? Si aprieto Shift, veis que salen estas líneas azules y me crea la línea totalmente recta, ¿ok? Recta en cuanto al 3D, ¿vale? Luego en el 2D va a ser referente a cuál es la forma del patrón y cómo se deforma la tela, ¿vale? Aquí voy a hacer otro patrón y lo voy a superponer a la línea interna o la línea de referencia que ya he creado, ¿vale? Para que veáis también cómo se puede hacer para crear patrones que se superponen, igual que pasaría pues
en una zapatilla con varios patrones superpuestos y cosidos, ¿vale? Entonces, bueno, hecha la parte de fuera, ¿vale? Voy a hacer ahora la forma del peine un poco parecida. Ok, para terminar puedo hacer clic en el mismo punto y ahora en la talonera voy a hacer también otra forma, ¿vale? Pues lo mismo. Aquí lo puedo hacer recto, por ejemplo, y en el otro lado más o menos lo puedo hacer también desde abajo hasta arriba, ¿vale? Hasta aquí, por ejemplo, ¿vale? Clic en el mismo punto si queréis para terminar. Hay veces que dependiendo de la malla os va a costar un poco más, pero bueno, es cuestión de que podéis hacer clic y salir y hacer el punto fuera y luego podremos extender la línea, ¿vale? Vale, entonces ya tenemos las líneas de referencia, que son las que voy a utilizar para crear patrones y darle forma un poco a la zapatilla, lo que sería la base, pero ahora tenemos que convertir todas estas líneas a líneas internas, porque estas líneas no se pueden utilizar en el 2D, digamos, para cortar, para coser, no podemos hacer nada con ellas, ¿vale? Por eso son negras, porque son solo líneas de referencia dentro del club, ¿vale? Entonces, para convertir estas líneas en líneas que podemos utilizar, nos tenemos que venir aquí a la herramienta de seleccionar las líneas. Bueno, puedo seleccionar más de una utilizando Shift, ¿vale? No hace falta que seleccionáis de una en una. Entonces, con la herramienta de selección del dibujo sobre el tejido, puedo hacer clic derecho sobre una de ellas y convertir a forma interna, ¿vale? También podemos utilizar trazar, pero va a dejarlas de referencia debajo y no me interesa, ¿vale? Prefiero que las líneas negras desaparezcan y me las convierta a líneas internas. Pues clic derecho, convertir, y veis que ahora en el 2D todo lo que tenemos son líneas rojas, lo que significa que estas líneas ya son utilizables, son editables. Vamos a poder utilizarlas para cortar, para coser, etc. Es importante que las tengáis seleccionadas en el 3D para poder verlas en el 3D también. Y ahora lo que podemos hacer es, como muchas de ellas no llegan hasta el contorno del patrón y no nos va a dejar coserlas, la puedo seleccionar en el 2D, clic derecho, extender y recortar a contorno del patrón, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que va a extender las líneas hasta el patrón para que a la hora de coser no nos haga ningún error, ¿vale? Entonces así tendríamos las líneas ya que llegan hasta el final y vamos a poder utilizarlas para cortar. Ok. Bueno, esta de aquí de los lazos podemos hacer clic también, extender y recortar y contorno el patrón, que me faltaba este. Vale, perfecto. Entonces ahora lo que podemos hacer es venirnos aquí al toggle bar, mostrar avatar y así puedo ver la suela, ¿vale? Así puedo ver qué tal me quedan las formas. Hago clic derecho, activo el avatar y puedo ver el color también de la suela para ver qué tal me está quedando, para ver qué tal quedan las formas, si me encajan con las suelas, si los diseños son adecuados, etcétera, ¿vale? Puedo hacer clic derecho, puedo desactivar y ocultar otra vez y seguir trabajando sobre mi parte superior, ¿vale? Voy a empezar a hacer la apertura de las cordoneras y voy a utilizar la herramienta de curva suavizada para que la esquina me quede redondeada. Hago clic izquierdo, clic derecho y puedo cambiar el radio. Si hago clic aquí, se quedan unidas las opciones, entonces puedo poner 5 y en el otro lado igual, clic izquierdo, clic derecho a la vez y pongo 5, ¿vale? Así lo que hago es que tengo un radio, no me queda una esquina, sino que me queda redondeada. Y este patrón lo que quiero hacer es hacer un offset, ¿vale? Hacer un desplazamiento. Entonces hago clic sobre él, desplazar como línea interna en la línea, ¿vale? Y lo que quiero es que vaya hacia el otro lado. Entonces le doy a invertir dirección, ves como ahora la línea está hacia afuera y le puedo decir cuánto quiero que se desplace hacia afuera, ¿vale? Entonces me puedo venir aquí, hago clic sobre el 5 y le puedo poner 10 milímetros, por ejemplo, ¿vale? 1 centímetro, para que el patrón salga hacia afuera, ¿ok? Ahí es donde van a estar los agujeros para los cordones. Ahora veis que me ha creado varios puntos que son rectos, entonces si no los quiero, lo que puedo hacer es seleccionarlos todos con la herramienta de editar patrón, clic derecho y convertir a punto de curva. Entonces esto lo que va a hacer es que me quita los esquinazos, ¿vale? Y me deja la forma totalmente redonda. Y por ejemplo, estos también que se han quedado por aquí sueltos, clic derecho y convertir en punto de curva. Y estos también. Selecciono utilizando el doble clic, clic derecho y convertir en punto de curva, ¿vale? Entonces ahora ya me queda todo bastante más limpio. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar todas estas líneas que hemos creado para crear patrones superiores para poder coserlos, ¿vale? Un método podría ser utilizar esta herramienta que es la de trazar para crear patrones, pero tendríamos que ir creando un patrón uno a uno, ¿veis? Aquí selecciono el contorno
y habría creado el patrón de la puntera, pero esto me obliga a ir haciéndolo una a una. Así que os voy a enseñar un truco para hacer todos de una y luego solo tener que ir recortando, ¿vale? Con la herramienta de seleccionar, puedo seleccionar todo el patrón, hacer clic derecho y clonar pieza encima, ¿vale? Esto me va a clonar la pieza justo encima, además me la va a colocar y todas las líneas internas están cosidas, de manera en que si yo ahora mismo corto, por ejemplo, estas dos, que serían la talonera, esos patrones ya están cosidos entre sí. No tengo que ir cosiéndolos yo ni nada. Entonces lo que voy a ir haciendo va a ser ir cortando las líneas, ¿vale? Puedo ir cortando todas las líneas que hemos hecho para ir creando los patrones. No hace falta que cosamos. Bueno, hay algunos de ellos que sí que va a hacer falta coserlos después, como por ejemplo aquí veis que se solapan dos patrones, entonces va a ser un poquito más especial, pero por ejemplo aquí puedo cortar y este que es el que me queda suelto, puedo cortar, por ejemplo, podría cortar por aquí, pero luego me obligaría a hacer otro patrón. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo que he hecho ahora mismo. Hago clic derecho sobre él, ¿vale? Y lo voy a duplicar, ¿vale? Entonces clic derecho, clonar pieza encima y lo clono. Entonces de manera que aquí puedo cortar por esta línea que es la que quiero que se quede abajo, ¿vale? El patrón se va a quedar por abajo y la puntera, esta es la que se va a quedar justo por encima de todo, ¿vale? Y lo puedo cortar por aquí. Entonces las piezas que no necesite como esta y esta la puedo eliminar. El patrón lateral este lo puedo eliminar y así solo me estoy quedando, digamos, con los detalles que van a ir cosidos por encima, ¿vale? Y voy a ir colocando un poco los patrones para no perderlos y que tengan más o menos sentido. Y voy a ver qué ha sucedido con las costuras, ¿vale? Veis algunas que las hemos perdido precisamente por cortar simplemente, pero al hacer cortar y coser tampoco nos iba a arreglar nada, ¿vale? Entonces voy a ir cosiendo con la herramienta de costura de segmento las zonas donde deben estar cosidas, ¿vale? Entonces cada una de las líneas con las suyas. Esto es bastante sencillito porque todas van unidas con ellas directamente, ¿vale? Entonces la puntera va aquí con la puntera, pero en este caso, como tiene que ir por encima del otro patrón, tenemos que tener cuidado de que vaya solo cosido hasta este punto, ¿vale? Entonces puedo hacer clic en ese punto, puedo crear un punto en el patrón para que me los divida y ahora sí utilizar la herramienta de costura, en este caso la de costura libre nos funcionaría, pero también puedo hacer clic en estas dos líneas, clic derecho y añadir punto en la intersección. De esta manera voy a poder utilizar la herramienta de costura segmento en vez de la de costura libre. Entonces ya puedo hacer clic aquí directamente, clic aquí y se cose perfecto, ¿vale? Y lo mismo con el patrón que va por debajo. Lo que tenemos que tener cuidado ahora es dónde va cosida esta pieza, ¿vale? Que esta pieza va cosida aquí porque va justo por encima. Por eso está bien utilizar la herramienta de clonar encima porque nos va a ir dejando esas líneas de referencia, ¿ok? Entonces ahora me faltaría coser esta otra parte, entonces puedo utilizar la herramienta de costura libre porque en el otro lado tengo un salto, entonces selecciono todo y aquí selecciono todo, ¿vale? Y lo mismo con este, que lo puedo coser con la herramienta de segmento y ya tendríamos todo cosido a la parte de arriba. Ahora faltaría la parte de los cordones, que lo que quiero es coser esta parte con esta. Las líneas que hemos desplazado antes hacia afuera son las que quiero coser, ¿vale? De manera en que quede superpuesta. Luego cambiaremos la posición de esta, pero hasta ahora todas estas costuras no funcionan, ¿vale? Ahora lo que puedo hacer es todos estos patrones, venir a de propiedades y cambiarles la distancia de partícula a 4 o incluso podríamos forzarlo a 3 dependiendo del ordenador y ver cómo queda, ¿vale? Al simular vais a ver, ups, me he dejado una sin coser, ¿vale? Que es esta la parte de la puntera, que la voy a tener que coser con la costura libre. Entonces corso todo este con este desde el mismo punto. Ah, ok, me ha quedado, vale, aquí me ha quedado una costura que es esta, que está solapada. Entonces elimino esta y ahora ya sí, toda la puntera va cosida con toda la parte de debajo. Vale. Ahora puedo simular, ¿vale? Igual hay un poco de colisión o tal, pero bueno, en el momento en que veáis que colisiona o hay cosas raras, podéis siempre revisar las costuras porque hay muchas veces que no quedan bien. Y si sabéis que tenéis bien, siempre podéis utilizar esta herramienta, establecer subcapa, con la que podemos seleccionar un patrón y decirle este va siempre por encima de este y la puntera va también por encima del de delante. Entonces al simular vais a ver que se colocan automáticamente sin necesidad de nosotros ir colocando.
¿vale? Algo a tener en cuenta y súper importante cuando hemos cosido es ver si las costuras están dobladas dentro del tipo de línea de costura de las propiedades. Digamos que cuando una costura está superpuesta y están a canto una con otra, si no colocamos esta doblez, va a hacer esta forma, ¿vale? Se nos va a hinchar. Y si le damos a doblada, lo que va a hacer es que se nos queda recta, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es ir cogiendo las costuras que vayan a canto con otras y ir dándoles a dobladas. Por ejemplo, está aquí abajo, veis que ya tiene el doblado puesto, este de aquí también, pero todas las que veis que no se han colocado automáticamente hay que ponerlas, ¿vale? Porque si no lo que va a hacer es que se os infle más el tejido, ¿ok? También veis que yo ahora mismo también tengo el tejido inflado, pero esto es porque hay mucha distancia de colisión, digamos, en los patrones. Entonces, si cojo, por ejemplo, uno de los patrones que están inflados, ¿vale? Que serían todos estos en realidad. Si los selecciono, veis que aquí pone malla de colisión. Esto va a hacer que intente separarse de los demás patrones 2,5, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si este es el patrón desde el lado y este es el de arriba, esta distancia va a hacer que incremente si tenemos 2,5, ¿vale? Va a hacer que se infle. Entonces, si reducimos este número, ¿vale? Si cogemos el 2,5 y le ponemos 1, ese milímetro va a hacer ya que esté más bajo, ¿vale? Entonces veis que simulo y va quedando mucho más apretado. Y lo mismo pasa con la base. Si cojo los de abajo y cambio de 2,5 a 1 y simulo, veis, cada vez se va aplanando más, ¿vale? Va a tener menos inflación y va a ser mucho más realista cómo caen o cómo se comportan esos patrones entre sí. Vale, hasta ahora aquí en el toggle bar del 3D he tenido la visualización de textura, pero si cambiamos a textura y grosor vamos a poder empezar a ver el grosor de los patrones. Y veis que entre ellos, cuando los coso, aparecen unas sombras raras porque automáticamente Clo nos crea esa costura ficticia o esa sombra que realizaría una costura en patrón de otro, que en este caso a nosotros no nos interesa demasiado porque vamos a coserlo, luego veréis que le voy a poner un pespunte con 2 milímetros de distancia, algo así, ¿vale? Entonces no me interesa que salga esta sombra en algunas de las costuras. Entonces puedo venirme a la herramienta de editar costura, selecciono, por ejemplo, estas que los tengo ahora visualizados en el 3D, que serían estas dos, y aquí en editor de propiedades borro el mapa de normales, ¿vale? Que estaría aquí, le damos al icono de borrar, y veis que ahora cuando deselecciono, veis que ahí ya no me sale ningún tipo de sombra, ¿vale? Es solo un patrón encima de otro, pero no me está creando una sombra ficticia, ¿vale? Entonces, este es un procedimiento que podemos hacer en todas las sombras que nos salgan, en todas las costuras, que no queremos que tengan esta visualización como de deformación hacia adentro, porque en realidad ahí no va a tener deformación. Se va a deformar luego cuando añadamos el pespunte, pero eso ya veremos ahora después cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces, veis, ahora ya queda solo como si tuviéramos patrones unos encima de otros, pero sin ningún tipo de sombra, ¿vale? Aquí detrás, estos patrones de la talonera en realidad no deberían ir cosidos con la parte de abajo. Lo que quiero es que estén unidas, ¿vale? Quiero que estén unidos entre sí, que sea solo un patrón. Entonces, borro esta costura, selecciono estas dos líneas con el editor de patrones, clic derecho y unir, ¿vale? Entonces veis que ahora se me crea un patrón en conjunto, ¿vale? Si lo tengo una pieza, lo puedo reorientar, lo puedo girar, de manera en que ya no tengo esa parte central que se me veía antes, ¿vale? No sale esa pieza central espaciada. Bueno, y ahora que tengo cosidos todos los patrones, lo que voy a empezar a hacer es la lengüeta, ¿vale? Entonces, este patrón no lo necesito, puedo seleccionarlo y cortarlo, porque esto va a ser la parte que va a estar abierta, ¿vale? Entonces, puedo eliminarlo y ahora mismo no lo podéis ver porque este patrón está por encima y lo que quiero hacer es que esté por debajo, ¿vale? Entonces, utilizando la herramienta de establecer subcapa, que os he comentado antes, puedo decirle que este patrón, el principal, digamos, esté siempre por encima de la lengüeta. Entonces, si ahora mismo simulo, vais a ver que entra hacia adentro, ¿vale? Para resolver estos problemas de que sale tanto hacia afuera, bueno, voy a eliminar estas costuras para que sea un poco mejor, pero veis que sale hacia afuera. Lo que puedo hacer es utilizar herramientas de visualización como la de reforzar que os he dicho antes, ¿vale? En el 3D. Entonces, puedo utilizar esta herramienta para seleccionar todo, clic derecho y reforzar, ¿vale? De manera que ahora simulo y veis que se mete hacia adentro, se queda mucho más apretadito. Hay un poco de vibración, pero no excesiva, ¿vale? Y ya veis que la forma queda mucho mejor, ¿vale? Y ahora lo que podemos hacer es la lengüeta, darle un poquito de forma, ¿vale?
Entonces, aquí voy a redondear el final donde van a estar los ojales utilizando la herramienta de curva suavizada, igual que hemos hecho antes, ¿vale? Clic izquierdo arrastramos y clic derecho. Le damos 8 en este caso y así nos queda un poquito más redondeado. Simulamos para ver cómo queda. Y ahora aquí, esta línea ya no me hace falta y puedo utilizar la herramienta de editar punto de curva para estos puntos de curva que tengo de antes, eliminarlos, ¿vale? Porque yo lo que quiero es que la lengüeta salga para arriba, ¿vale? Entonces ahora que lo he borrado, simulo, ¿vale? Y ya veis que hace la forma de la lengüeta hacia arriba. Entonces, ahora que ya tenemos las formas definidas, digamos, ya tenemos la base con los patrones superiores, etcétera, puedo seleccionarlo todo y congelar, ¿vale? Entonces puedo hacer control A para seleccionar todo, clic derecho sobre uno de los patrones en el 3D y congelar, ¿vale? El atajo de teclado de congelar es control K y se nos quedan los patrones azules. Esto quiere decir que cuando simulemos no se nos va a mover, entonces no vamos a perder todo el avance que tenemos hasta ahora. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es hacer ya los detalles y la parte más complicada en este caso, que son poner los cordones. Entonces lo primero vamos a dibujar los ojales, ¿vale? Para dibujar los ojales utilizo la herramienta de crear elipse, ¿vale? Elipse interna. Entonces voy a crear una elipse de 5 milímetros de diámetro, ¿vale? Y voy a utilizar esta elipse para copiarla y pegarla, ¿vale? En el 2D, para hacer más de una, ¿vale? Entonces hago clic de control C, control V. Y ahora en vez de clic izquierdo puedo hacer clic derecho. Y de esta manera puedo darle aquí en la ventana y decirle, vale, cantidad de formas, voy a poner 4 y así voy a tener 5 ojales en total, ¿vale? Es verdad que salen en línea recta, pero puedo venir aquí y ir distribuyéndolos, ¿vale? De manera homogénea, más o menos que tengan la misma distancia. Pero como también el patrón no lo hemos desarrollado mucho de la parte de arriba, ¿vale? Es bastante probable que aunque en el 2D estén exactamente igual, luego en el 3D hay un poquito de diferencia, ¿vale? Vamos a tener que ir jugando con esto, ¿vale? También mirarlo en la ventana de 3D para ver que queda bien y que los ojales están más o menos bien repartidos. ¿Vale? Lo puedo ir moviendo con la herramienta de transformar patrón. Y ahora que tengo este ya hecho, puedo hacer control C y control V también para pegarlo en el otro lado. Aquí tengo ya un ojal hecho y lo mismo que hemos hecho antes, control C, control V, pero en vez de clic izquierdo, clic derecho, le doy a 4 y ahora los voy redistribuyendo para que estén más o menos cuadrados con la parte de la izquierda, la que ya hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Para que los agujeros estén más o menos a la misma altura. Siempre me puedo ayudar del 3D para ver cómo queda, ¿vale? Puedo girar aquí y ver que están más o menos alineados, por si tengo que recolocar algo que no haya quedado bien. Y ahora que tenemos los ojales, voy a hacer algo que es poner una línea interna, una línea recta en vertical en todos los agujeros, en todos los ojales, ¿vale? ¿Esto por qué es? Es porque colocar cordones que vayan por dentro de un agujero y quede estable al simular se puede hacer, pero requiere bastante tiempo y es más complicado en Clo, ¿vale? Tendríamos que estar aquí bastante más tiempo, tiene que tener bastante cuidado, distancia de partícula muy baja. Entonces, esto lo que vamos a hacer básicamente es crear un patrón invisible al que va a ir cosido el cordón y los cordones van a ir divididos, ¿vale? Y van a quedar exactamente igual. Ya veréis que al final quedan exactamente igual, ¿vale? Entonces veis que ahora he dibujado todas las líneas internas, bueno, he guardado, ¿vale? Por si se me cierra el programa. Y ahora lo que voy a hacer es todos estos ojales que he creado, ¿vale? Bueno, voy a seleccionar aquí primero y voy a cortar y coser, ¿ok? Porque lo que quiero es que este patrón se separe y poder descongelarlo, que el resto de cosas estén congeladas, ¿vale? Que el resto de patrones sigan congelados, pero que este no esté congelado. Entonces, de esta manera lo que voy a poder es hacer simularlo, que se mueva mientras el resto de la zapatilla se sigue moviendo, ¿vale? Entonces aquí le quito el atributo de congelar y le voy a poner la distancia de partículas 3, ¿vale? Que esté bastante bajita para que me dé suficiente detalle para poder trabajar con ello. ¿Vale? Entonces, bueno, habéis visto que he simulado, se ha quedado en su sitio. Y ahora lo que voy a ir haciendo es, voy a seleccionar el ojal, el ojal y esto, si me deja, ¿vale? Lo voy a mover un poco porque estoy viendo que se me ha quedado un poquito más para arriba. Y estos también, ¿vale? Que queden un poquito cuadrados porque veis que en la izquierda y en la derecha en el 3D no está exactamente igual para que no queden muy raros uno encima de otro, ¿vale? Igualarlos un poco. Y este quizás un poquito también. Vale, y ahora que están más o menos cuadrados, lo que puedo hacer es, vale, veo que tiene 5 milímetros el diámetro, como habíamos dicho, voy a coger la herramienta de rectángulo, hago clic izquierdo en el 2D y voy a crear
algo que tenga 5 milímetros de anchura y, por ejemplo, 50 milímetros, ¿vale? Esto sería una de las partes de nuestro cordón. Voy a cambiar la malla de colisión a 1 también y lo que voy a hacer es ir colocando uno a uno. Bueno, la distancia de partículas también lo voy a poner a 3 para que sea suficientemente estable. Y mirar, aquí por ejemplo, si me vengo a la visión, lo pongo en mostrar malla. Vale, veis que aquí los triángulos no son suficientes, hay que ponerle un poquito menos, ¿vale? Porque si no, no doblaría suficiente y no se iba a deformar y vamos a tener algún problema. Entonces lo voy a bajar a 2, voy a volver aquí al modo de visión y este ahora lo que voy a hacer es, mira, nuestro avatar antiguo para que no se nos fuera la cámara. Voy a ir moviendo, voy a adaptar la posición del cordón, ¿vale? Para que esté justo encima de los primeros ojales que hay, ¿vale? Entonces lo voy a ir colocando aquí en el 3D, justo en la parte de encima. Podría coserlo y hacer superponer encima, pero bueno, aquí lo puedo hacer más corto y puedo ir viendo, bueno, lo voy a girar para que esté en horizontal y tenga más sentido. Lo voy a colocar aquí y lo que voy a hacer ahora es coserlo, esta parte con esta y esta con las líneas internas rectas que hemos hecho, ¿vale? Bueno, veis que se me ha cruzado, puedo seleccionar aquí, lo voy a rotar, ahora sí lo voy a colocar, ¿vale? Y ahora simulo, ¿vale? Y veis que ya se nos queda como si fuera un cordón que pasa por ahí. Si queda muy suelto, puedo hacerlo más pequeño, vuelvo a simular y veis que se va tensando, ¿vale? Con esto vamos a jugar para que queden tensos los cordones, que no esté excesivamente tenso porque luego si no van a colisionar mucho, pero que no deje liberado el patrón de los ojales, ¿vale? Para que haya cierta tensión y se vea más realista, ¿ok? Entonces, yo empiezo siempre con este, ¿vale? Este es un truco un poco personal. Yo empiezo siempre por el primero y lo voy a tomar como referencia para crear los demás en diagonal, ¿vale? Entonces, voy a hacer control C y control V, creo este otro y lo voy a coser en diagonal. Coso este con el primero, pero ahora este va con el segundo porque es en diagonal, ¿de acuerdo? Entonces, ahora también voy a ver dónde está, que no se me vaya. Voy a subir y una vez lo tengo más o menos colocado, simulo, ¿vale? Entonces veis que ahora mismo mi cordón va por arriba, no tiene mucho sentido, tendría que salir por abajo, ¿vale? Entonces aquí hay una herramienta que se llama seleccionar malla lazo, que me va a permitir seleccionar solo trozos de una malla y moverlos con el gizmo. Entonces, por ejemplo, me vengo aquí, hago círculo en el 3D y todo lo que haya seleccionado se me pone en verde. Entonces yo sé que esta parte del cordón es la que tengo que seleccionar, le vengo aquí al 3D, hago clic y veis que ahora tengo el gizmo, pero solo muevo esa parte verde de la malla. Lo bajo para abajo y al simular ya sale desde abajo, ¿vale? Básicamente es esto. Lo hago esto la primera vez en vez de hacer más de uno a la vez, porque así ya estoy cogiendo esa forma de que por la derecha salga por abajo y luego entre por arriba de los ojales, ¿vale? Pero ahora lo que voy a hacer es seleccionar uno, control C, control V y pongo los que me hagan falta. En este caso tengo que hacer 3 más, ¿verdad? Para hacer todas las diagonales. Y lo mismo que hemos hecho, los tengo que ir cosiendo. Entonces coso este con este y este con uno de más abajo, porque y se me ha ido un poco. Este con el de más abajo y tengo que ir haciéndolo este con este con el de más abajo para que vaya en diagonal, ¿vale? Así vamos a tener uno de los lados completos y luego ya podemos hacer control C y control V de todos estos y hacerlos en diagonal, pero en el otro sentido, ¿vale? Entonces, bueno, los voy a mover que salgan por aquí, van a salir invertidos. Aquí siempre tener en cuenta los hilos, veis que los hilos salen cruzados, ¿vale? Entonces, para que no se nos crucen, podemos moverlos también así individualmente. Veis que ahora ya no salen cruzados y puedo simular, ¿vale? Veis cómo ya se va relajando y vuelvo a tener el mismo problema. Están en diagonal, pero no se han colocado adecuadamente debajo. Bueno, selecciono la herramienta esta, ¿vale? De que vaya por encima, ¿vale? La de seleccionar malla, lo subo hacia arriba y simulo, ¿vale? Y con el otro lado lo mismo, tengo que coger las partes de la derecha, entonces puedo hacer esta selección, veo qué partes son las que tal, selecciono, clic en lo verde y lo muevo hacia adentro. Y ahora veis que al simular ya se queda estable, salen desde abajo y entran por arriba, es lo que quiero. Entonces, ahora antes de duplicar y componer estos 4 en el otro lado, lo que puedo hacer es seleccionar todos estos que ya he creado y el de adelante y lo que voy a hacer es congelarles, ¿vale? Hago clic derecho, congelar para que no se me muevan, ¿vale? Para que no tenga ningún problema al simular y se me estén yendo por ahí. Pues ahora sí, selecciono estos 4, control C y control V y lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Tenéis que ir cosiendo. Este va con el primero, pero el otro lado al ir a diagonal va con el de más abajo, ¿vale? Entonces este con el de más abajo, este va con el segundo, este va con el de justo debajo, este con uno más abajo, en diagonal. Básicamente no perder la dirección, ¿vale? Pues así ya estarían cosidos. Pues seleccionarlos todos, me vengo al 3D
y le doy a descongelar para que ahora el simulador lo pueda hacer. Los muevo y una vez estén más o menos superpuestos, simulo, ¿vale? Y ellos solos se van a colocar. Lo bueno de haber congelado los otros es que no vamos a tener mucha colisión, no le vamos a causar mucho problema y tenemos que hacer lo mismo de antes, utilizando la herramienta de selección de malla, pues seleccionar estas partes de aquí, pues seleccionar este lado, veo dónde tengo que seleccionar en el 2D, los vuelvo a seleccionar para que solo sea esos patrones, clic en ellos en el 3D y los bajo un poco. Y veis que ahora al simular se quedan ya justo por debajo, ¿vale? Y en la parte de arriba, bueno, puedo dejar uno que vaya por encima, otro por debajo y luego coso, por ejemplo, una pieza más pequeña para que parezca que salga por ahí el cordón, ¿vale? Entonces puedo coger estos también, clic derecho y congelar. Vale, entonces ahora que tenemos ya los cordones puestos, puedo hacer como hemos hecho antes. Me vengo a donde está el avatar, puedo hacer Shift A para mostrar el avatar, ¿vale? Y puedo ver cómo queda, ¿vale? Si me gusta cómo está quedando el diseño, etcétera, ¿vale? Es lo único que hay que tener en cuenta, que si intentáramos simular con la suela, no íbamos a poder, ¿vale? Porque iba a tener mucha interferencia. Se puede hacer, pero hay que ser muy fino, tener la distancia muy controlada, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer es, he bloqueado los patrones, ¿vale? Para que sea más fácil seleccionar los ojales y os voy a enseñar el truco que os estaba comentando de tener estos patrones cortados y cosidos, ¿vale? Todos los ojales, entonces veis cómo selecciono todos los círculos, clic derecho y cortar y coser, ¿vale? Entonces ahora lo que me interesa es que esos patrones de los ojales, ¿ok? Entonces estos y estos, los voy a mover un poco hacia afuera para poder seleccionarlos mejor, voy a añadir un material nuevo en el navegador y a este material le voy a llamar invisible, ¿vale? Uy, bueno, en mayúsculas. Entonces selecciono ahora todos estos ojales, le voy a aplicar el material invisible y en el editor de propiedades me voy a ir a la opacidad, donde pone aquí opacidad que por defecto está al 100 y lo que voy a hacer es cambiar la opacidad a 0. Entonces esto significa que el patrón sigue activo, pero ya no tenemos ese patrón aquí, ¿vale? Entonces veis cómo ya queda agujero, ¿vale? Un hueco, como si fuera un ojal de verdad, y parece que ese cordón o esa cinta pasa por el ojal, ¿vale? De manera continua sin que esté dividido como en realidad lo tenemos, ¿vale? Entonces esto va a hacer que sea mucho más sencillo poner los cordones y al final el resultado final va a ser muy parecido con mucho menos esfuerzo, ¿vale? Entonces, vale, he congelado todo, tengo todo congelado, tengo todos los patrones congelados para que no se muevan y voy a añadir un par de detalles más, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, aquí en la parte de detrás, en el talón, voy a poner como si fuera una cinta cosida, ¿vale? Estos dos líneas base que son azules, utilizando la herramienta de trazar, que es la I en el teclado, las voy a eliminar, ¿vale? Las he seleccionado, las he eliminado para que no haya nada por en medio. Y ahora voy a utilizar la herramienta de polígono línea interna y voy a trazar una línea recta en el centro de este talón, ¿vale? Y voy a utilizar esta línea interna como referencia para desplazarla hacia los dos lados. Voy a hacer clic derecho sobre ella, ¿vale? Puedo utilizar transformar patrón, editar patrón, es lo mismo, hago clic derecho y le doy a desplazar como línea interna, ¿vale? Al darle como desplazar como línea interna vais a ver que voy a tener la opción de desplazar hacia los dos lados, ¿vale? Veis que pone ambas caras, si lo clico, se me ponen los dos lados, ¿vale? Entonces está haciendo 5 milímetros hacia un lado y 5 hacia otro, entonces tengo una cinta o una línea preparada para coser una cinta de 10 milímetros o 1 centímetro. Entonces ahora voy a crear un patrón rectangular, que tenga esos 10 milímetros de ancho, ¿vale? Y de largo que tenga menos, que tenga, no sé, 200 quizás es demasiado, igual 100. Y luego si no, puedo ir recortándolo, ¿vale? Entonces voy a utilizarlo ahora esto para coserlo. Voy a utilizar la herramienta de costura libre para coser esta línea con esta, utilizando el punto azul para saber hasta dónde tengo que llegar. Este con este, y así ya sé que van a ir perfectos, ¿vale? Que van a ir superpuestos perfectos. Que no se nos olvide cambiar la distancia de partículas a algo menor, ¿vale? Y la malla de colisión también a 1, ¿vale? Entonces me puedo venir en el 3D a ver dónde está mi patrón que está por ahí flotando. Bueno, voy a coser también esta parte de abajo con esta, ¿vale? También con la herramienta de costura libre. Y ahora selecciono el patrón, clic derecho y superponer encima, ¿vale? Entonces veis que me coloca el patrón por encima. Si veis que intersecta un poco, lo saco hacia afuera y simulo, ¿vale? Pues ya veis que se simula justo encima.
Voy a bajar la distancia de partículas a 5 más, un poquito más, para que se quede un poquito mejor y se una un poquito mejor, ¿vale? Bueno, por la parte de abajo hay un poco de intersección, pero bueno, aquí tirando un poco se me soluciona. Y lo que quiero crear es como un loop, como un aro, ¿vale? Entonces, bueno, esto tener en cuenta lo que hemos hablado antes, que hay que ponerlo en doblada para que no se infle. Entonces veis que ahora al simular se queda más plano. Y la parte de arriba también la voy a coser, pero con esas mismas líneas internas, ¿vale? Entonces a la hora de simular, veis, puedo llegar hasta aquí, por ejemplo, hago clic derecho, le digo 20 milímetros y aquí le puedo decir también que llegue hasta el punto azul, lo que significa que son también 20 milímetros, y lo mismo con el otro lado, ¿vale? Esta costura la puedo invertir, ¿vale? Porque claro, va a cambiar el sentido, entonces tengo que hacer lo mismo en el otro lado. Entonces, por ejemplo, aquí puedo decirle clic derecho, le digo que sean 20 y ahora del otro lado igual. Voy al punto azul y selecciono la de editar costura, clic derecho e invertir costura, ¿vale? Entonces ahora cuando simule, ¿vale? Me va a crear un aro o un loop en la parte de arriba. Lo he reforzado aquí un poco para que esté un poquito mejor, para que se intente reforzar, pero igual no he dejado suficiente espacio para que me haga ese aro, ¿vale? Para que haga ese loop, ¿veis? Queda muy poco, queda ahí raro. Entonces voy a empezar bajando la distancia de partículas para que deforme un poquito más, ¿vale? Veis que ya empieza a quedar un poquito mejor, ya se empieza a ver un poquito más, pero este loop o este aro o este lazo que quiero hacer, igual quiero que sea un poco más grande, ¿vale? Incluso pues eso, para que pareciera que pueda entrar el dedo, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, puedo trazar una línea interna, ¿vale? Esta línea interna la puedo cortar y coser y ahora esta línea, ¿vale? Que veis que las costuras siguen estando en su sitio, esta línea la puedo alargar, ¿vale? Entonces cojo editar patrón, lo alargo y le estoy dando más material, digamos, para que se quede un poquito más largo. Al cambiar esto hay que tener cuidado porque la costura, ¿vale? Si me vengo aquí, veis que ahora la costura se ha alargado. Entonces tengo que recortarla esos 5 milímetros, vuelvo a simular y ya veis como ahora ya el loop ya queda mejor, ¿vale? Queda más hacia arriba, queda más natural y no es tan pequeñito, ¿vale? Entonces, bueno, una vez ya tengo esto, ya he añadido el detalle, puedo, por ejemplo, seleccionar, digamos, estas dos costuras, eliminar lo que hemos hablado antes, la costura 3D, para que no salga esa sombra rara por el lado. ¿Ok? ¿Veis? Ya queda bastante mejor. Y lo que puedo hacer es unir estas dos partes para que vuelvan a ser uno. Selecciono con la editar patrón, clic derecho y unir. Pero cuando simulo veis que ya no hay línea interna, ya queda todo de una pieza. ¿Vale? Entonces clic derecho y congelar. Así ya tengo todo preparado, ¿vale? Y congelado para que cuando simule no me dé ningún problema. ¿Vale? Entonces ahora que ya tengo todo preparado, digamos, o congelado para que no colisione al simular, voy a hacer algo que es, hay que tener cuidado, ¿vale? Que es coger el avatar de la horma y hacer lo mismo que hemos hecho con la suela, desactivarlo y ocultarlo, ¿vale? Entonces ahora tenemos que tener cuidado porque si quitamos cualquier congelar de los que tenemos y simulamos, lo vamos a perder la forma, ¿vale? Yo lo que quiero ahora mismo es que esta lengüeta tenga un poco como de relleno, que tenga padding, ¿vale? Entonces he hecho clic derecho sobre ella y he dicho que clone, pero que clone debajo, ¿vale? Entonces ahora si descongelo solo la parte de debajo, ¿vale? Vemos la textura que está invertida, ¿vale? Está negra, puedo hacer clic derecho y voltear cara. Y ahora al simular vais a ver que cae para adentro y lo que quiero aquí es seleccionar la costura que está en la parte de arriba y en este caso voy a quitar que sea doblada, ¿vale? Porque de esta manera al simular vais a ver que se infla y es lo que me interesa, que tenga como ese aspecto de que la lengüeta tiene relleno, ¿vale? De que está inflada. ¿Vale? Entonces congelo también la lengüeta de dentro y voy a quitar las líneas internas del 3D para poder empezar a ver la forma un poquito mejor, ¿vale? Sin esas intersecciones con las líneas rojas. ¿Ok? Entonces, ahora que ya tenemos la forma bastante bien definida, el último detalle que voy a hacer es lo que hemos comentado antes, de crear un cordón que salga hacia afuera, ¿vale? Entonces hago control C y control V sobre uno de los patrones del cordón, de los cordones que tenemos creados y selecciono para ver dónde está en el 3D y lo muevo fuera. Entonces, lo que voy a querer hacer ahora es coser lo mismo que hemos hecho antes con los cordones, en realidad, coser uno de los extremos con el ojal que sea, ¿vale? Entonces puedo coser con las de segmento esto con esta línea del ojal, ¿vale? Entonces veis que ya tengo
el patrón cosido, bueno, lo voy a rotar un poco para que vaya a su sitio, lo acerco y simulo, ¿vale? Entonces ya veis que es como si saliera el cordón hacia afuera, ¿vale? Para crear el final del cordón, una vez se haya simulado y estemos contentos con la posición, pues para la simulación voy a hacer clic derecho y congelar, o control K para congelar, porque me gusta esa posición. Y voy a hacer lo mismo que antes, pero en realidad ahora mismo en vez de copiar y pegar el patrón del cordón, voy a crear un nuevo patrón rectangular pequeñito, ¿vale? Para que sea como el final. Entonces voy a hacer un rectángulo así un poco a ojo, ¿vale? En el 2D. Uy, se me ha ido aquí a un patrón enorme. Vale, un patrón aquí pequeñito, ¿vale? Y ahora con la herramienta de costura libre, ¿vale? Pues seleccionar aquí y lo puedo coser aquí, ¿vale? Ahora es cuestión de ver dónde está en el 3D, lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Puedo incluso superponer lateral para que se quede en su sitio, ¿vale? Veis que se queda en su sitio y simulo para que caiga un poco, ¿ok? No os preocupéis por el grosor, porque lo vamos a cambiar ahora después, vamos a cambiar el grosor de los distintos patrones, ¿vale? Entonces puedo hacer clic sobre él, control K para congelar y ya tendría mi zapatilla terminada. Aquí puedo eliminar también, si quiero, la costura del 3D para que no salga esta sombra, lo mismo que hemos hecho antes, la elimino y así aparece directamente recta, ¿vale? Sin que nos haga ningún tipo de sombra rara entre el cordón y el final, ¿vale? Voy a guardar para no perder el progreso. Y ahora voy a empezar a cambiar los grosores de los patrones, ¿vale? Porque hasta ahora todos tienen el mismo grosor, pero me interesa que quizás los de fuera, los de los detalles, tengan un grosor distinto, ¿vale? Entonces puedo venirme al 2D, ¿vale? A la ventana del 2D. Aquí todos estos patrones son los que hemos creado al principio, que son los detalles, ¿vale? Y puedo ir viendo los que estoy seleccionando y los que quiero cambiar el grosor. Entonces, por ejemplo, selecciono estos y veis aquí en editor de propiedades pone grosor de tejido, ¿vale? Esto es un añadido al grosor que ya tiene. Entonces, si pongo 1, veis cómo en el 3D ese grosor crece, ¿vale? Se incrementa. Entonces, por ejemplo, puedo cambiarle quizás un poquito menos a 0.6, uy, 0,6, perdonadme, y aquí ya se va colocando y podéis ir viendo en el 3D en tiempo real cómo van quedando, cómo de grosor, cómo de gruesos son estos tejidos. Por ejemplo, si los ojales me interesa que sean más pequeños, pues pongo 0,4 y puedo ir viendo cómo juego con ellos, ¿vale? Con los cordones, por ejemplo, quizás uno esté bien, ¿vale? Veis que se inflan, le da más sensación de tener relleno, de volumen. Y para este detalle igual, puedo coger el detalle del final, darle, bueno, quizás 2 es demasiado, uno está bien, ¿vale? Veis que hace un cilindro perfecto, ¿ok? Y aquí se me ha olvidado quitar de esta costura las sombras, entonces voy a coger todas estas costuras que son las que se cosen a los ojales, lo elimino para que quede recto, ¿vale? Y ya veis que tiene ese cambio perfecto, así que ya puedo cambiar quizás un poco más a 0,7 para que se infle un poco más. Al final esto es un poco ir jugando con los grosores hasta que vayáis viendo que queda bien y que os gusta. Por ejemplo, este look de detrás lo voy a poner a 1. Y si quiero, por ejemplo, puedo seleccionar y aquí arriba en las propiedades puedo quitar el canto curvo. Bueno, puedo aplicarlo y ponerle 20. De esta manera, en vez de ser curvo, va a ser un poquito recto y va a dar la sensación de que es un ribete de nylon o un tejido de nylon, ¿vale? Y lo mismo puedo hacer con esto. Si quiero, puedo cambiar la curvatura de ellos, ¿vale? Selecciono aquí donde pone 100 y pongo 50. De manera en que en vez de ser tan redondos los cantos, sean un poquito más rectos. De la sensación de que es un tejido que pueda estar cortado a corte a sangre, como puede ser un cuero o algo así, ¿vale? Entonces, ya con esto estaría terminado lo que es la parte superior, ¿vale? De la zapatilla. Todo lo que es los patrones básicos estarían terminados. Entonces ahora puedo hacer Shift A para mostrar el avatar. Voy a ocultar el de la horma y voy a activar el de la suela, ¿vale? Activar avatar. ¿Vale? Entonces ahora ya puedo empezar a añadir colores, detalles, pespuntes, etc. Algo interesante que podemos hacer aquí, aparte de guardar para no perder el progreso, ya sabéis, es me vengo a la ventana 3D, hago clic derecho, mostrar ocultar color y ocultar congelar. Entonces, aunque esté congelado, yo voy a poder ver en el 3D los colores de los materiales sin necesidad de descongelar y congelar todo el rato, ¿vale? Me vengo a la biblioteca, a la carpeta de Fabric y aquí voy a empezar a buscar materiales para añadirle a nuestra zapatilla, ¿vale? Entonces voy a coger, por ejemplo, Cotton Heavy Canvas y voy a buscar un twill, ¿vale?
Esto va, ya sabéis, a gustos, porque al final las propiedades físicas no las hemos utilizado. Es un poquito básico, se podría haber hecho con materiales, pero para que fuera más básico lo he hecho solo con propiedades visuales. Y ahora voy a ir aplicando, ¿veis? Aquí aplico, por ejemplo, el Cotton Heavy Canvas. A este tejido lo voy a llamar detalles, ¿vale? Que son los patrones que están más hacia afuera, ¿vale? Como quiero que sea más o menos la misma estructura, puedo copiarlo y lo voy a llamar base, y a este otro material lo voy a llamar cordones, ¿vale? Entonces el twill lo voy a aplicar aquí a los cordones, ¿vale? Y a la base y la suela, estos serían los detalles, ¿vale? Y la base y la suela, tengo que seleccionar ahora esta base, la suela, ¿vale? Y aplico el material base, ¿ok? Estos, bueno, las cordoneras las voy a meter dentro del material de detalles, y veis aquí que ya puedo eliminar el material de Fabric 1 por defecto y ya he cambiado todos los materiales. O sea, sería cuestión de empezar a cambiar colores, aplicar unos materiales, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, voy a pasar un poco por encima de esto para que sea más rápido el tutorial y nos vamos a ir directamente a pespuntes. Entonces aquí lo que he ido haciendo ha sido cambiar los colores, he cambiado los colores de los materiales y he cambiado el color de la suela. Y ahora me voy a ir aquí a pespuntes, a navegador, y este que está por defecto lo voy a modificar para que sea algo más interesante y exalte mejor. Lo voy a llamar principal, ¿vale? Y dentro de las propiedades quiero que tenga un desplazamiento desde el borde del patrón de 2 milímetros, ¿vale? Aquí en desplazamiento, que va a ser la distancia que hay del contorno a cuando se empiece a hacer el pespunte. El grosor del hilo en text lo voy a subir a 100, ¿vale? Para que sea más grueso y se vea más, ¿vale? Aquí. Y por último, dentro, si os vais al final del todo, el color lo cambiaremos luego, si os vais al final del todo de editor de propiedades, vais a ver que hay una casilla que se llama 3D, ¿vale? Entonces, si la activamos, va a crear una sombra debajo del pespunte como si tuviera tensión, ¿vale? Ese pespunte, y es lo que nos interesa, que sea más visual, ¿vale? Va a crear como un efecto así, donde se crea el pespunte, como que el tejido baja hacia abajo, ¿vale? Entonces aquí tenemos las herramientas de pespunte, puedo utilizar la herramienta de pespunte libre y puedo venirme aquí, por ejemplo, para que lo veáis, hago clic y clic, como si fuera la herramienta de costura, y veis como en el 3D, ¿vale? Ya me aparece el pespunte. Y ahora básicamente es ir jugando con ellos. Si veo que los pespuntes me quedan muy juntos, son muy pocos, puedo cambiar la cantidad de pespuntes o la longitud. Entonces cambio la longitud de pespuntes a 10 y veis que ahora la longitud es más larga, ¿vale? Entonces puedo ir haciendo clic, puedo ir haciendo las líneas y puedo ir creando pespuntes, ¿vale? Sobre los distintos detalles hasta crear el diseño terminado. Aquí he hecho un poquito de flash forward, ¿vale? Entonces, básicamente lo que he ido haciendo ha sido creando pespuntes en toda la zapatilla, y lo último que voy a añadir va a ser un gráfico, ¿vale? Como broche final. Entonces, tengo un gráfico que voy a arrastrar a mi navegador. Si me voy aquí arriba a gráficos, ¿vale? Tengo aquí otra ventana, puedo arrastrar el logo de Clock que tenía por aquí, lo arrastro directamente a la ventana del navegador y veis que ya tengo el gráfico de Clock preparado. Puedo hacer clic y arrastrar dentro del patrón que quiera. Y ahora puedo seleccionarlo y escalarlo, ¿vale? Entonces veis en el 3D como también aparece, puedo girarlo, puedo colocarlo para que se vea un poquito más arriba y que no se vea por debajo de la suela, ¿vale? Por ejemplo, aquí. Y puedo irme al gráfico en sí y cambiar que el tipo de print sea fusionado con tejido base para que, digamos, se vea el normal map también, el mapa de normales en el gráfico que he aplicado. Entonces, básicamente, para crear una zapatilla, estos son todos los pasos un poco simplificados, ¿vale? De cómo se haría. Ahora haría falta renderizar, pero eso haría falta otro vídeo, ¿vale? Así que un placer y nos vemos pronto.